Hola, soy Liz y estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Yo soy Alba Onofrio, reverenda Sex, y yo estoy en el sureste, en las montañas Apalacha de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotros... Hey, Ali Benítez, un placer. Estoy aquí al sur de los Estados Unidos, en Nashville, en el estado de Tennessee. Un placer estar aquí. ¡Bienvenida! Gracias. Y aquí estamos en el programa Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. A ver, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresca la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. ¡Chúpetela! Chupemos entonces. Y como decimos, estamos aquí con Ali. Ali, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Depende del momento, la ocasión, el día. Y, ¿sabes? Esa pregunta me encanta. Y cuando la he escuchado antes en el podcast, me lleva a la infancia, ¿verdad? En que este concepto de la vergüenza es algo que uno trabaja desde nacimiento. Creo que no es específico a la comunidad latinx, sino que nos sucede mucho. Recuerdo que cada vez que hacía algo que iba en contra de las normas, ya sea familiares o culturales, la primera reprensión que escuchaba uno desde infancia es, ¿no te da vergüenza? O, ¿qué va a decir la gente? You know? Entonces empiezas a sentir vergüenza sin saber por qué. Identifico sin vergüenza, sí, en el sentido de que estoy luchando en contra de normas que no me dejan ser yo. En ese sentido, sí. Pero siempre lo trabajo, a veces callo por seguridad o mantener una relación. Pues esto es como está en este programa, ¿verdad? Es que estamos muchos saliendo del closet, diciendo algo así como saliendo del armario en ser teólogas o personas de fe y feministas y queer. Y esto es algo muy importante porque casi no se escucha de nosotras, como les digo en el intro, como es muy importante que combatimos la vergüenza juntas y juntes porque está tan metido en todo. Me gustaría saber un poquito de ti. Porque creo que eres la primera adventista de esta denominación que hemos tenido en el programa, si no estoy mal. Entonces, sí, yo siempre he conocido a las adventistas como personas de mucha fe y además mucho servicio a la comunidad en general, como una cosa importante de esa denominación en particular. Entonces, me gustaría saber cómo conectas tú, siendo adventistas, queer, feminista, teóloga, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has llegado aquí para estar en Teología sin Vergüenza, viendo de una comunidad, me imagino, muy conectado y muy claro en sus pensamientos acerca de nuestras seres queer, mujeres, etcétera? Cuéntanos un poquito para nosotros y para las personas. Directo al grano, gracias, Alba. Perdón. Ser adventista e identificarme como queer es algo que también yo tengo 35 años y en realidad nunca sabía que se podían integrar las dos cosas. Es más, por años yo entendía y guardaba en silencio mi orientación sexual porque a la luz de la doctrina, de la Biblia, de la fe que me formó realmente, que es la fe adventista, no había espacio. De hecho, identificar o siquiera pensarlo ya era pecado. Entonces, no fue mi proceso en realidad cuando lo empecé a sentir o dialogar más en serio fue a los 16 años,
pero apenas hace 3 años que empecé la fase de decirlo en voz alta, de integrar esa identidad, de aceptarme, de amarme y de seguir en este lugar de tensión, ¿verdad? Porque es lo que es realmente. Por más que uno quiera integrar sus identidades, te encuentras como que, bueno, pero ¿quién me va a quitar el hecho de que sigo siendo adventista? Hay muchas doctrinas, la comunidad, lo que hace la iglesia, que, que también con las que yo me identifico. Y también me identifico con ser una mujer que ama a otra mujer. Entonces, hay una tensión ahí, porque la iglesia no quedará eso, ¿verdad? Y es un trabajo que lo sigo trabajando. No tengo todas las respuestas, pero algo que ha sido muy real en mi vida es que me he entregado mucho a reflexión y entender el sufrimiento acerca de estas tensiones. Y quiero nombrar que ser queer no es el único lugar en donde uno siente tensión entre su ser y la iglesia, ¿verdad? Ser mujer, ser líder, ser llamada al ministerio, ¿verdad? Y estar en una iglesia, vamos a decir, más conservadora, cristiana, también es un lugar de tensión, ¿verdad? Quizás ser madre y no estar casada o no estar en una relación, ya sabes, heterosexual o no tener la familia ideal, siempre están estas tensiones con las que uno navega. Lo que yo he hecho, a lo que me he dedicado, es entender el sufrimiento. Y la manera que eso comenzó para mí, es interesante porque a la misma vez que tomé más en serio mi identidad o en el aspecto de mi identidad que concierne la orientación sexual, porque hay muchas más identidades que forman parte de no es solamente una. Aunque nos quieren decir que es la única, la verdad es que somos personas complejos con identidades. Más que una relación sexual, hay otras relaciones, amigues, hay familia. Muchas más. Entonces, no nos limitamos a solamente una. Pero durante esta misma etapa yo también sentí un llamado al ministerio que comenzó dentro del servicio a la congregación. Ya, pero no me llenaba, no era suficiente. Entonces yo salí del seminario adventista también y fui a otra universidad adventista porque yo seguía en ese modo de esto se me va a quitar, ¿verdad? Esto va a ser lavado, tengo que tener más fe y era una narrativa tan muy tóxica, muy dañante, pero que de alguna forma era lo único que yo tenía, el único recurso, el único lugar formativo de educación espiritual, emocional, siempre ha sido la iglesia, ¿verdad? Pero Entonces, pero tú no quitaste Dios, más seguías buscando. Me parece extraordinaria y muy importante que personas escuchan que para ti no era soltar la iglesia o soltar a Dios, porque para muchos de nosotros tenemos que decir, ya no más con ese Dios. Y entonces para los que quedamos y dijimos, no, yo soy persona de fe y jamás me va a quitar eso, ¿cómo tomaste, pues fue decisión o cómo era para ti? yo creo que ahí sí es la obra de la Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu Santo? O sea, yo todavía estoy trabajando también el lenguaje que no sea tan binario, pero sí es la obra del Espíritu, yo creo, porque yo entendía que la gente, todo tipo de persona, toda persona no es perfecta, ¿verdad? Somos seres humanos, cometemos errores, pero si creemos en un Dios que es amor, entonces la lucha sigue, ¿verdad? La relación sigue, el entendimiento, el crecimiento sigue. Yo hasta pienso en el mundo cristiano hablamos de la vida que viene después de esta, de la eternidad. Y yo digo, sinceramente y con todo respeto, pero si yo llego a esa eternidad, a ese espacio de eternidad y llego a entender como que ya tengo a Dios entendido, ya sé todo lo que hay que saber acerca de un Dios, creo que me aburriría. Prefiero, sinceramente, o sea, prefiero tener, ¿verdad? Un diálogo eterno a donde seguimos creando, seguimos aprendiendo, seguimos siendo sorprendidos, ¿verdad? Acerca de la divinidad y lo que significa entrar en un espacio eterno.
¿En qué posición ponemos nosotras si nosotros decimos, yo sé qué dice Dios, yo sé qué piensa Dios de las vidas de otras personas? Incluso es como una postura muy macho. Muy fuerte. Y yo creo que para todos nosotros también que hemos aceptado un llamado para ser líderes de congregaciones, de gente, ya sea en la iglesia, ya sea en psicología, en terapia, ¿verdad? Cualquier función que tenga que ver con estar ahí para otra persona en momentos difíciles particularmente, y usamos la Biblia o usamos nuestras creencias teológicas, vengan de donde sea, la urgencia es que debemos tener más humildad. Debemos ser más humildes y crear más conciencia de que nuestro entendimiento es limitado. Por lo tanto, uno no puede ejercer como si ya tiene la Biblia, una fuente de autoridad y verdad ya entendida. También me baso mucho cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ese de el camino, la verdad, la vida. Yo soy, fue una persona, ¿verdad? Fue un modo de vivir. Entonces, si vamos a hablar de verdad, hablemos y actuemos de la forma en que Jesucristo mismo, ¿verdad? Actuó y vivió y jamás creer que ya tenemos a Dios entendido por ninguna forma. Entonces, por todas esas escuelas, universidades, etcétera, para regresar a la historia, fuiste a un adventista, después otro, pero no encontraste cierta fijo lo que era Dios completo, libro cerrado. ¿Sabes quién más me enseñó acerca de eso? El tema que me llevaba a ir a tratar de entender, la pregunta era, ¿a dónde está Dios en medio de este sufrimiento? Porque ese sufrimiento, yo a los 6 años, mis padres regresaron a los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados mexicanos. Entonces, desde esa temprana edad entran pena, vergüenza, silencio, desconexión, entre una etapa fuerte para familias de inmigrantes, particularmente aquellos que hemos sido o pasado por la experiencia de ser indocumentados. Y yo no entendía, o sea, si Dios es tan bueno, si Dios todo lo puede, ¿por qué yo no le puedo dar mis papeles a mi mamá o a mi papá para que no se sientan de esa forma? ¿Verdad? Yo me hacía estas preguntas de por qué y a dónde está. Y a la misma vez sabíamos que la iglesia nos refugiaba y que Dios era nuestro único refugio y que gracias a Dios estábamos aquí, había, ¿verdad? Comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas. Y esa fue la pregunta que interrogué, que me llevó al ministerio de capellanía. Ahí sí lo pude explorar más. Y mis maestros mayores, las maestras mayores que tuve y sigo teniendo son los pacientes. Pero Porque cuéntanos un poquito de qué es esto, que tienes pacientes, como cuéntanos qué es este el capellanía. ministerio de capellanía es básicamente, yo lo veo como una extensión, la verdad, pastoral, una función pastoral. Hay quienes han sido llamados a ser pastores, que está dentro de la congregación, y capellanía tiene contextos variados. Tú puedes ejercer como capellana en escuelas, en hospitales, en comunidades, en un infinito, en cárceles, o sea, hay muchos lugares y el ministerio se enfoca en el cuidado pastoral. Para mi persona, yo no me considero pastora, aunque, no, Liz va a decir algo. No me considero pastora por este motivo, en que entiendo que la vocación dentro de congregaciones es muy específica y yo en mi experiencia no la hago bien. Me causa mucha tensión, es demasiado para mí como que para esto no he sido llamada. Entonces, tengo funciones como pastora, sí predico, sí oro, sí doy, ¿verdad? Lecciones bíblicas, hay funciones que sí ejerzo, pero me enfoco más en el cuidado pastoral, que es decir, yo quiero estar ahí con la persona mientras ellas están procesando a dónde está Dios en medio del dolor y el sufrimiento.
y estoy ahí en ese momento, en solo una parte limitada, ¿verdad? De una conversación más grande que esta persona va a tener en su vida. Pero a veces son momentos más importantes, más difíciles de la vida, porque personas así que tienen esa llamada son en los cuartos de los hospitales mientras está pasando algo de vida y muerte una persona, o que tiene una hija o hijo que está pasando por una situación médica muy fuerte, o que está al final de la vida, etcétera. Claro, y de hecho, si puedo ofrecer un ejemplo, yo cuando empecé en mi entrenamiento que se llama Educación Clínica Pastoral, am, los primeros meses lo hice no de la mejor forma, porque pues tenemos que empezar por algún lado. Y recuerdo que una de mis primeras visitas que más me impactó fue de una madre hispana que acababa de dar a luz y le habían diagnosticado que su bebé tenía síndrome de Down. Entonces yo cuando fui a visitar con ella, recuerden que yo, aunque era estudiante, ya representaba, ¿verdad? La oficina, vamos a decir, clérica, la oficina de pastoral, o sea, que tenía algo que ofrecer que otra persona no tenía en su sufrimiento. Ya, eso no lo sabía, no estaba tan claro, pero lo entendí. Los títulos que tenemos tienen peso. Y cuando me senté con ella, ella estaba en una silla, estaba abrazando a su bebé y lo que ella me dijo en lágrimas fue, Dios me ha mandado a mi niña así para enseñarme la paciencia. Y yo la voy a cuidar, la voy a amar y voy a ser paciente. Y dentro de mí entró como una necesidad de proteger, ¿verdad? La identidad de Dios, que según yo ya la tenía, ya la tenía um, entendida. Y las palabras que salieron de mi boca en mi idea eran para ayudar, en mi corazón era para ayudar. Y le dije, ¿en verdad cree que Dios castigaría a su bebé para que usted aprenda el valor de la paciencia? Y vi como esta madre se corrompió, como que le quebré el espíritu y yo tuve que inmediatamente reportarme y pedirle al supervisor, por favor, ayuden, he hecho algo que no está bien y lo procesé. Um, y me di cuenta que en ese momento, lo que estaba trabajando esa madre con su niña, con su experiencia, era importante para ella, era la fundación, era un fundamento que le estaba dando fe y esperanza, era la iniciativa de cómo ella estaba dando sentido a esta experiencia que no había pasado antes. Y yo, con mi entendimiento teológico, lo que hice es que le quité la base a donde ella se estaba apoyando para empezar a entender el por qué o cómo de la situación en la que estaba. Y eso yo lo cargo conmigo y, y me limito a tener respuestas para personas. Más bien me esfuerzo para entender cómo es que Dios está hablando con esa persona, ¿verdad? Cómo es que ellos están entendiendo. Y eso que cuando uno se pone, en vez de dar explicaciones o dirigir a la gente a recibir de la sabiduría que esa persona está recibiendo, aprendemos más, nos sorprendemos más y vemos que realmente hay mucho que no sabemos de la deidad. Pero eso es porque tú llegas a tener tanta paciencia, porque tú te quedas. Yo no soy dentro de ninguna iglesia. Parte de eso es porque yo no tengo más paciencia para las teologías que dañan, que hacen sufrir a otros seres y otras personas. Entonces, pero yo sé que para ti, incluso tu trabajo doctoral, está cómo acompañar, cómo caminar al lado, no enfrente ni atrás, pero al lado de otras personas cristianas, migrantes, etcétera, incluso tu propia familia, cómo mantenemos relación, cómo mantenemos familia, eso como es la humildad que te permita hacer eso o cómo
porque me parece preguntas demasiado profundas de que dejar personas con todo el poder, de cuidar el poder que tenemos con personas con títulos, con personas con reverenda, etcétera, enfrente del nombre. ¿Cómo es para ti que puedes hacerlo sin como llegar a tu corazón el duelo de teologías que también dañan? Mm. Eso, a ver si entiendo la pregunta, es cómo es que cargo con, no cargar en que pese, ¿verdad? Pero aguantar, estar al lado de una persona mientras interpreta su sufrimiento a la luz de su teología. ¿Es esa la pregunta? Yeah. Sí, o tu propia vida, ¿cómo haces? Porque para mí yo soy muy enojona. Lo que hago es provocar y de ahí podemos ir navegando la cosa. Pero cuando veo personas como tú, que es como tan abierta a caminar a largo plazo, a corto plazo con otras personas, incluso cuando tienen teologías que Dios castiga o que la homosexualidad está mal o que no sé qué, como esas cosas, cómo tienes paciencia en cualquier forma que quieres responder a la pregunta, ¿cómo es para ti? ¿Cómo funciona en tu ser, en tu teología? Porque yo no puedo y admiro mucho respeto mucho esta posibilidad. Gracias. Yo creo que más que paciencia es resistencia. Eso es la lucha. Ahí está la lucha. Exacto, y resistencia. Incluso otra manera que interpreté su pregunta a la luz de mi experiencia es, ¿por qué sigo llamándome adventista si duele tanto tomar ese título al lado de mi identidad sexual? ¿Por qué es que lo hago? ¿Por qué? Porque, porque quien también forma parte de esa iglesia es mi madre. Y ahí está mi resistencia de que no doy permiso de que nada ni nadie me separe de ese vínculo. Wow. Nada ni nadie me va a separar de ese vínculo. Lamentablemente hay muchos que están sufriendo porque ya sea por la vergüenza, ya sea porque una infinidad de cosas, no quiero ni aventurarme porque hasta este momento no ha sido mi experiencia que vamos a decir que mi madre o mi familia se despoje de mí, ¿verdad? Que me deje en la calle. Sin embargo, sí hay una separación que está pasando, que las cosas ya no son como antes, por algo que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Por ser quien soy, que empiecen a existir estas divisiones. Y ahí está mi resistencia. Por eso soy paciente, por eso me mantengo más cercana al dolor, porque también hay ideas y métodos y respuestas en que, especialmente en los Estados Unidos, tenemos una idea lineal, ¿verdad? De que aquí está no tener salud y acá está tener salud. Y si tomas estos pasos, muy bien, ya la hiciste, ya la libraste, ¿verdad? Pero no es así, porque uno pasa por un dolor y mañana viene otro y seguimos en este ciclo y seguimos entendiendo. Entonces es eso, de que yo en mantenerme con atenta a este sufrimiento, es mantenerme resistente a los poderes sociales, las estructuras políticas que quieren arrancarme de los brazos de mi madre. A eso no doy permiso. Wow. Que quiero darle saludos, aprovechar esta oportunidad para dar saludos a Tania Milla, que nos saluda desde Honduras, a Saalia Rodríguez Peralta, nos saluda desde México, desde Guerrero, México, Liseleine Capó Lima, nos saluda desde Cuba, de una de las dos fanáticas número 1, yes. De grupos, yo creo que es la primera vez que tenemos un saludo de alguien que no es una persona, sino muchas. De grupos dice un gran saludo y felicitaciones desde el DEI por esta transmisión. Sí. Entonces, ¿cómo? Bueno, yo quiero saber cómo te convertiste en el sentido de que contaste una historia de fracaso en ciertos momentos, una historia en la que metiste las patas, diríamos en Puerto Rico, que no lo hiciste lo mejor que pudiste. Entonces, bueno, pasó eso, pero ahora ya no lo haces de esa manera, ¿no? O tal vez a veces como quiera pasa, pero
¿Cómo llega uno ahí? ¿Cómo uno llega a hacer el trabajo al que uno se siente llamado a hacer de una manera más paciente, de una manera en que puede escuchar esas cosas? ¿Cómo pasa esa transformación en ti? Escucha, entiende, valora. Escucha, entiende, valora. Escucha la narrativa. Intenta entender la narrativa de esa persona y valora qué es la narrativa, es la experiencia, es la vida de esa persona. Si uno tiene estos tres conceptos al frente, ¿verdad? Cuando están ofreciendo cuidado pastoral, ayudando a alguien en medio de situaciones difíciles, ahí es que entra esa humildad. Ahí es que uno dice, bueno, en realidad, ¿quién soy yo para decir yo tengo las respuestas cuando eres tú quien está pasando por la experiencia? Amén, amén, amén. Yes. Esa humildad es la que necesitamos tener más, escuchar hasta el cansancio, y valorar, ¿verdad? Que hay cosas que al menos que yo las haya pasado, no las voy a entender. De hecho, aunque las hayas pasado, no eres esa persona. Así que jamás y nunca va a ser la misma experiencia, ¿verdad? Son situaciones contextuales, son vidas contextuales, hay recursos diferentes en la vida de esa persona. Son muchos los elementos que uno debe considerar antes de ponerse en esa posición de que, mira, si oras, si dices tal, yo no sé cuántos Ave Marías, que todo va a estar bien. Ese es un mito. Nos apoyamos en nuestras creencias, pero todo en su contexto. Pero Ale está diciendo que no me va a contestar la pregunta de dónde está Dios en medio del sufrimiento. Exacto. ¿Cuál es tu contestación? ¿Cuáles son tus contestaciones? Es que no me va a contestar la pregunta. Depende el momento, la situación. Contexto. Mira, es que en el mundo cristiano, ¿verdad? Tenemos identidades de Dios, que Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios todo lo sabe. ¿Verdad? Son estos como tres conceptos primordiales. Ahora, viene un evento a donde hay maldad, a donde hay sufrimiento. Entonces, tú puedes tomar cualquier uno de esos puntos y te va a dar una respuesta diferente acerca de dónde está Dios, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ok, acabo, no sé, de recibir un diagnóstico muy malo para mi salud. Si Dios es todopoderoso y este diagnóstico empeora, ¿quiere decir que Dios no tiene todo el poder? Una forma de verlo. Ahora, si en este diagnóstico honro a un Dios que todo lo sabe, entonces mi sufrimiento ya está predestinado. ¿Y eso qué tiene que decir acerca de Dios? Recibo este diagnóstico, Dios es amor, esta enfermedad no es amor, no es salud, ¿es Dios amor? Entonces empieza uno a ver que cuando te llega debida situación, dependiendo en cuál de estos tres enfoques tu mente, ¿verdad? Y tus pensamientos van más, se acercan más a uno de cualquiera de estas tres, la respuesta va cambiando. Y hay para quienes, como conté esta experiencia donde metí la pata, ¿verdad? Quizá lo que esa madre estaba viendo es que quizá era predestinado. Dios me dio esta bebé con un propósito, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba trabajando ella en ese momento. Yo no puedo, ¿con qué autoridad yo vengo y le cambio la experiencia? ¿Con qué autoridad yo vengo y le digo no? ¿Verdad? Porque el momento que lo hice creyendo que estaba en lo correcto, le causé daño. Y entonces es difícil decir, ¿a dónde está Dios? Realmente depende del momento. Creo que Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está con nosotras en medio de ese sufrimiento, y esa relación, esa conexión es la que me interesa más y me preocupa,
yeah, la que me interesa más en vez de tomar una posición a donde yo voy a averiguar quién es Dios. Mm, Pero me Claro. gustaría saber la respuesta. Pero es muy contextual, también depende en la cultura, porque cuando algo pasa, mis compas latinas siempre me dicen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo a veces por adentro estoy gritando, no va a estar bien. Solo va a estar bien si yo lucho, si eso pasa, si cambiamos de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que después de tiempo recibo es que cuando dice todo va a estar bien, es una oración por mí. Es Ya, que ellas están orando por mí que todo estará bien. ajá, Entonces, esto también depende en la cultura, porque cuando personas dicen, es que Dios necesitaba otro ángel, o es que Dios quiso que mi mamá muriera a mis 18 meses, es que yo no acepto esa orientación a Dios. A la vez escucho como otras personas le da mucho paz en tener esa idea que todo es como es parte del plan, y que hay espacio para todo dentro de nuestra, como incluso nuestra identidad es como queer feministas cristianas. Puede ya. ser una diversidad de orientaciones, ¿verdad? También pienso, Alba, que además de ser una oración como de petición, puede ser, número uno, un reconocimiento y número dos, un compromiso. Puede ser, todo va a estar bien porque sabemos que tú vas a trabajar para que esté bien. Todo va a estar bien porque vamos a estar contigo haciendo que todo esté bien, ¿verdad? Porque, bueno, y te lo digo, puede ser que suene como que estoy segura de esto, pero yo lucho constantemente con hasta dónde está el límite de la acción humana y la acción divina, ¿verdad? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no interviene? Entonces, tal vez uno se aferra a esa identidad de Dios de que es todopoderoso y puede quitarme esta enfermedad. Y en efecto lo ha hecho, pero ¿por qué lo hizo allá y aquí no? Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice eso de Dios? A veces uno puede cambiar un aspecto, igual que como decimos que nuestra identidad humana tiene muchos aspectos, también la de Dios puede ser que tenga muchos aspectos. Y por el otro lado, eso es, ¿cómo es que le dicen cuando los seres humanos le ascriben a Dios cualidades de seres humanos? Antropomorfismo. Ujú. Y también hay Palabra muy larga. nosotros realmente no podemos más que imaginarnos a Dios, imaginarnos quién Dios es. No podemos tener una certeza, ¿verdad? Como Ali estaba diciendo, ¿verdad? Y que es ese descubrir de que no podemos tener una respuesta completa y certera y de que no va a cambiar y eso de creerse que en la Biblia está claro ahí, no, la Biblia tiene muchas descripciones de Dios bien diferentes y unas de otras, ¿verdad? En nuestro seminario, una profesora de Biblia una vez nos estaba contando de que cuando sus estudiantes descubrieron que Dios no era omnisapiente nada porque ¿cómo era que decía? Las ropas del sacerdote tenían que tener unos cascabeles para que Dios escuchara, Mm. porque si no, no se daba cuenta o algo así, y era como que, espérate, ¿cómo es eso que había que avisarle? No se supone que Dios sabe todo. Bueno, no según este texto. Según este texto hay que avisarle. Entonces, tú sabes, cosas así. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de cualquier persona de creernos que ya encontramos todas las respuestas. Sí, pero al otro lado hay cosas urgentes. Entonces, la pregunta que tengo para ti, Ale, es ¿cómo cambia? Porque hay cosas como, ok, es tu experiencia, es tu vida, tú puedes manejar la parte teológica, aunque para que no dañe a otra persona, pero que no tenemos que imponer nuestras creencias en ti. Pero al otro lado, como personas queer y feministas que estamos en las calles, que estamos luchando día por día por nuestras vidas, por nuestras comunidades, por nuestros cuerpos, como hay cosas que urge cambiar la teología, que urge intentar a mover esos pensamientos porque de fijo piensan de nosotras que tenemos una enfermedad que Dios debe quitar, que somos sucios, que Dios nos limpia. Y esas son las oraciones desde su perspectiva teológica, pero daña.
Y yo recuerdo de nuestra conversación que tú me dijiste que me impactó mucho hasta que lo escribí aquí. Me dijiste, la iglesia rechaza, pero mi Dios nunca. Entonces, como eso me da mucha fuerza y también es mi experiencia, pero me gustaría porque estás trabajando en sufrimiento, pero también estás trabajando en cómo acompañar de una forma que deja a las personas como experimentar, estar más abierta a un cambio, a otras ideas. Entonces, está bien que mantenemos nuestro proceso de fe en cómo queremos en ciertos aspectos, pero hay otros aspectos, en particular las luchas por la justicia social, que si aceptamos así, Dios cree que yo debo ser pobre o lo que sea, madre soltera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiamos las perspectivas de las personas que amamos o de nuestras comunidades de fe para ser más justas? Yeah. Y muchísimas gracias por nombrar y decir todo eso, Ala, porque en realidad este tema, la necesidad, la acción es urgente. Y el que yo me dedique vamos al paso, I can hear it, lo escucho, como, hello. Hay gente que sí, que se está muriendo, que ha muerto, que ha sido despojada, que no han tenido los recursos, accesos, la experiencia mía que me ha protegido. Vamos a ser sinceros, he sido protegida bastante por lo que he tenido alrededor, aunque espiritualmente podríamos decir que es otro tema, porque estoy tan fragmentada, ¿verdad? Es tan real lo que yo siento y con lo que cargo a diario, que la manera física que yo la describo más es como despertar y dormir siempre con una piedra, pero de esas piedras que encuentras al lado del mar, todos los días, cargar, cargar, cargar y cargar. Es difícil. Sin embargo, yo doy gracias a todas las activistas, a todos los movimientos feministas, a todas las teólogas, teólogos que se han unido para los derechos humanos, que han hecho de su parte para cambiar legislaciones también, para llevarnos a un mundo donde exista un poco más de tolerancia, aunque aún nos falta, es muy largo el camino y hay mucho que hacer. Yo doy gracias a todos los que están haciendo, a aquellas que se esfuerzan en esta dirección. Mi parte, yo la veo en que quiero trabajar con las familias, ¿verdad? Porque también quiero nombrar que no hay un solo método. Exacto. Son varios, no hay una sola acción, son múltiples las que se tienen que tomar en esta dirección para igualdad. Gracias a Dios. Para respetar la dignidad humana, ¿verdad? Y mi llamado, yo lo veo, está en la dirección de trabajar con lo que se crea en familias, ¿verdad? Hablamos al principio o en una conversación anterior de que yo veo las etapas de la identidad queer tienen paralelos con el tema de inmigración también. Oh, sí, cuéntanos de eso. Y el motivo por cual estoy haciendo eso, pueden ver, porque mi urgencia es que familias no se destrocen, que familias no se separen. Lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Que por la frontera, que estas separaciones de familias, pero en realidad espiritualmente han existido mucho antes que esto. Y si vamos a pedir justicia a nuestros gobiernos, también debemos de pedir y exigir justicia con nuestras iglesias, que son los centros de donde vienen estas ideas que impactan familias y también me arrancan a mis 35 años del vínculo de hija en madre. Me quitan, me alejan de mi familia y no es justo y basta ya. Porque encima de eso también están imponiendo sobre mi madre y sobre mí misma un pesar espiritual y emocional y daño psicológico, y ya basta. Y debemos hablar, y yo quiero que todo aquello que me escuche también, que ayúdenme a entender cómo mejor hablar de este tema en las iglesias para también preservar las familias, las comunidades, mi lugar como adventista en la iglesia. ¿Por qué no tiene lugar, verdad? ¿Por qué no tiene valor? ¿Por qué me han quitado tanto? Entonces, yo creo
no debería de tomar similaridades para que uno pueda ver la humanidad de otra persona, pero ayuda a decir lo que sí tenemos en común. Una de las experiencias que yo conecto de ser queer y ser inmigrante es la idea de dejar la casa, ¿verdad? Esto sucede cuando tú puedes mantenerte en silencio y sigues siendo parte del ciclo familiar, pero el momento que hablas, distancia. Dejar el hogar. La idea de elegir familia. Cuando muchos de inmigrantes, especialmente indocumentados, salen y entran a los Estados Unidos, ya no pueden tener esa cercanía con la familia, ¿verdad? Aunque los llamen todos los días. Yo recuerdo que iba a la tienda por tarjetas para que mamá llamara a mi abuelita, ¿verdad? Pero la relación, la dinámica cambia mismo. Mientras yo empiezo a vivir mi identidad sin vergüenza, te separas y porque somos creados por Dios mismo, por Dios, ¿verdad? De estar en comunidad, tengo que buscar afuera de la familia nuclear, ¿verdad? ¿Quién me apoya? ¿Dónde están mis amistades? ¿Quién se convierte en mi familia? Crear un espacio, eso es crear un espacio para sobrevivir, ¿verdad? Crear una esperanza. Uno lo hace por sobrevivencia, de la misma forma que un inmigrante lo hace. Vivir con los traumas, por ejemplo, el miedo a la deportación, ¿verdad? El miedo a que alguien me delate, al que alguien diga por mí acerca de este aspecto de mi identidad y lo que eso conllevaría en mi vida. Buscar lugares a donde pertenecemos. Por eso es que las iglesias son tan importantes. ¿A dónde puedo yo pertenecer? ¿Verdad? ¿A dónde puedo ser plenamente yo? ¿A dónde me siento más segura, más salva? El idioma. Y quiero parar ahí porque si no voy a dar toda la disertación. Por favor, por favor. El idioma. Y quiero compartir una... ¿sabe? Cuando yo les dije a mi mamá, yo ni tenía el idioma para decir, ¿cómo me nombro? Ajá. Queer lo descubrí gracias a Teología Sin Vergüenza. Digo, oh, C-U-I-R, ok. ¿Verdad? Hay que escribirlo como suena en inglés. Genial. Pero decirle a tu mamá, decirle a la iglesia, soy lesbiana. Y está tan cargado y que no puedes. Y la única forma que yo encontré para decirle a mi mamá fue, yo no soy como mis hermanas. Y su respuesta fue, hija, tú no eres así. Tú no eres así, tú no eres así, tú eres como ellas, tú no eres así, ¿verdad? Ese así soy yo. Y en parte, aunque duele en ambas partes, porque quiero también que se entienda que, y creo que ya lo he nombrado, el amor con mi mamá es lo más central en mi vida. Pero ese así como que también me gusta, porque me gusta la ambigüedad. Si la palabra lesbiana está tan cargada, que si suena como leprosa, o algo así, soy así, descúbreme, entiéndeme, escúchame, valórame, right? Wow. Sí. Yo quiero el t-shirt que dice eso, la camisa que dice eso. Escúchame, entiéndeme, soy así. Y el así no vas a saber, es igual con género, ¿verdad? Como hablamos de género y como las personas que realmente como no entienden cómo es eso de no hombre, no mujer o cambia, lo que sea, es como, es que lo que estamos diciendo y por la razón por la cual uso ella igual que ella en español, es eso, es que tú ves a una persona y tú piensas que tú ves una mujer, pero no me puedes conocer ni mi género ni mi ser sin conocerme. Es no asumir que tú sepas más mejor que yo solo porque uso aretes o pintalabios, por ejemplo. Entonces, eso me encanta. Es así, es que es algo, pero ¿qué exactamente? ¿Cómo definirlo? Hay que averiguar. En proceso. Y saben, también en la iglesia existe de aquellas que aceptan más,
para aquellas que son aún más conservadoras, dice, ok, te aceptamos porque, como es el versículo que se usa mucho, Dios acepta al pecador, pero no al pecado. Que Oh, conste que no está en la Biblia. thank you, the setup. Ya, pero como si lo fuera, como si fuera la Biblia. Entonces, la idea que se crea tanto en familias como en la iglesia es que, mira, mientras no lo digas, mientras no preguntemos, mientras no actúes, todo está bien. Tú estás haciendo y poniendo de tu parte y esa es la fe, eso es tener fe. Y quiero compartir una frase que encontré de una escritora, Daisy Fuentes, en un libro que ella dice, es difícil, me imagino, que para aquellos que no han pasado por esta experiencia de no preguntes, sino digas, que entiendan el peso de ese silencio y cómo la ausencia de lenguaje puede sentirse como una muerte. Y eso es el mensaje, quizá, si nada más se queda de nuestra conversación, yo espero que todos empiecen a reflexionar en esa parte, especialmente a congregantes, porque recuerden, estoy dentro de este contexto, este es el que estoy trabajando, y que entiendan, o sea, este silencio, yo más de 16 años lo guardé, yo por 16 años trabajé para deshacerme. Y eso fue 16 años de estar consciente, porque antes de eso yo ya estaba ahí. Estaba ahí Exacto. en toda mi gloria. En toda mi gloria, qué bella. Pero no tenía el idioma, no tenía el lenguaje y esto causa varias muertes. Y fue de hecho a los 33 años, ¿verdad? Que una amiga me dice, oh, es tu Jesus year, tu año de Jesucristo. Exacto, yeah, eso iba a decir, like, La cultura. Ya, y me dice ella, ¿qué tiene que morir para que tú nazcas? Oh, Wow. fue el silencio y la vergüenza. Entonces yo me comprometí con Dios mismo no llegar a mis 33 sin volverle a recordar a mi madre y a mi familia que esta parte de mí sigue siendo parte de mí. Y de romper ese silencio y de invitarlos también a esta jornada que va para largo. Mientras Dios me dé vida, aquí estoy. y creo también que la falta de lenguaje, pero y también la falta de espacio para hacer, ¿verdad? Es otra forma de causar muerte a nuestros hermanos, hermanas, hermanes en la familia de Cristo. Muy cierto. Y creo que para nosotros también que hemos entrado a espacios académicos o organizaciones, ese network, ¿verdad? Que tenemos donde podemos hablar de estas cosas. Recuerden que para quizá nuestras familias el lugar, el espacio sigue siendo la iglesia. Entonces es urgente recordar que y tener conciencia también. No digo que no la tengamos, pero de que el lenguaje que nos ayuda a hablar así tan precisamente de las ideas, de lo que está a fuego en esas conversaciones, no tienen traducción en la iglesia. Entonces estamos hablando de la necesidad de formar un lenguaje nuevo dentro de la iglesia para preservar familias, para preservar la sanidad espiritual, emocional y psicológica, que es urgente. Sí. Me parece tan importante ese trabajo, que las personas entiendan que hay personas como tú que están trabajando para ayudarnos en cómo conversar con nuestras familias, porque la verdad es que la pregunta más que escucho, más que todo lo demás, más que si Dios me ama por ser queer o trans, la pregunta que escucho mucho, mucho más es ¿cómo hablo con mi familia de esto? Que es una herida tan grande dentro de este vínculo entre familia. ¿Qué hago como para hacerles entender? Para mí, escuchar solo un poquito de esto, de conectar. ¿Recuerdas cómo era cuando la familia, como tuvimos que emigrar? ¿Recuerda cómo era cuando tuvimos que construir familia de otra forma? ¿Recuerda cómo era, como esas experiencias pero tan cercas por muchísimos de nosotros latinos?
para mí es como, wow, me hace poder respirar un poquito más profundo, de pensar, sí, es cierto, porque a veces nos sentimos tan únicas. Yo siendo queer, que no sé qué, vamos a hablar con una persona la semana que viene que habla de un movimiento musical que también tenía un estereotipo que la persona que escucha ese tipo de música son del diablo, etcétera, etcétera. Y ella tiene una experiencia, aunque no se identifica como parte de nuestra comunidad, tiene una experiencia muy como semejante a lo que nosotros hemos experimentado de tener algo o saber algo de nosotros mismos que nos separa. Entonces, eso me da como, wow, yo quiero leer el libro que tú escribes, yo quiero escuchar más de ti, yo quiero todos los talleres y todo, porque realmente necesitamos encontrar caminos en conjunto, pero tiene un costo bastante alto de personas que van a mantener esos conexiones tan dentro, tan conectado a la familia, a la iglesia, para poder realmente trabajarlo de una forma humilde y honesta, pero con mucho amor y respeto. Entonces, muchísimas gracias por tu trabajo, Ali. Y para crear espacios de vida, por eso estamos aquí. Y para crear familias alternativas cuando somos desechados, por eso estamos aquí. Y para dar lenguaje, ¿verdad? Ali también agarró un poquito del lenguaje que ofrecemos aquí para encontrar cómo hablar. Queremos seguir saludando a la gente que pertenece a esta familia. Sí. Giselle Zamora Arroyo nos saluda desde Costa Rica. Sari Morrilla dice, Dios es inmutable, está donde siempre ha estado. La pregunta debe ser, ¿dónde estoy yo? ¿Desde dónde estoy reclamando mi sufrimiento? Jesús es la respuesta, no hay hombre sobre el planeta que haya sufrido tanto, miremosle a él. Lupita Chávez dice, hermosas, saludos con el corazón desde la Comunidad Teológica de México. Y queremos preguntarte, Ali, ¿quiénes son? ¿De dónde viene tu sabiduría ancestral? ¿Quiénes son tus ancestros en la fe, en la sangre, en el conocimiento? Esas personas que pueden ser de tu familia, pueden ser personajes históricos, pueden ser personajes bíblicos, pueden ser teóricos que has leído, a quienes tú recurres a menudo para citar en el trabajo que haces, para sacar la sabiduría del pozo de los ancestres. Buenísima pregunta. Cuando pienso en quiénes cito, vamos a empezar por ahí. De hecho, no, un poquito antes, creo que la primera en influirme, claro, mi madre, pero en esta dirección de no temerle al sufrimiento, no temerle a hablar de mí, fue Frida Kahlo. ¿Verdad? Que uno dice, ¿por qué sigue con su cara por todas partes? Pero en una entrevista ella dice, soy la persona que yo conozco más, ¿verdad? Entonces, todo en su contexto. Me ayudó mucho y el arte y espacios creativos para pensar diferentemente, para permitir espacio para que entren ideas generativas que nos alienten más hacia el discurso de la vida y no la muerte. Eso, todos aquellos, ya sea el arte, los poemas, quien sea, pláticas, yo doy gracias a esas personas ancestrales así de mi herencia mexicana, mexica, vamos a decir, colonizada española. Yo eso todavía lo estoy descubriendo más, pero también me doy cuenta, y creo que Judith lo mencionó ayer, de que desde que uno, desde pequeños, uno también recurre como a las hierbas, ¿verdad? Como que esas tradiciones ya están ahí, pero uno no las ha enfatizado más o articulado. Soy gracias por ello, Gloria Ansaldúa. Que su trabajo una y otra vez, I know, persona central y clave en mis pensamientos también, porque quebra con este dualismo, con las maneras binarias de pensar e invita que hagamos algo con los pedazos y los fragmentos del sufrimiento. No que nos vamos a quedar ahí toda la vida, pero que vamos a darnos cuenta de que no todo es lineal. La vida es un ciclo. ¿Y quién es más? O sea, a todos los pacientes que al pasar de todos estos años me han enseñado tanto acerca de sus experiencias, lo que están viviendo, lo que han pasado.
les debo demasiado a los pacientes. Realmente ustedes, toda persona, ya sea para ayudarme o causarme algún, algún daño, me han dado algo para que reflexionar. So, estoy agradecida por la manera en que Dios trabaja. Amén. Yo también quiero preguntarte una cosita más porque me puse a recordar cuando hablaste de las personas que atiendes en los hospitales, los pacientes, etcétera. Me dijiste que fue allí donde encontraste el feminismo. Entonces, yo quiero entender cómo llegaste a ser feminista al lado de las camas de las personas enfermas y sus familias en los hospitales, porque tú me dijiste que ahí fue donde como inició este pensamiento, no para recordar, no en las universidades, no en la cultura luchadora, que no sé qué. Me gustaría contarnos un poquito, porque hay muchas formas de llegar al final de una postura feminista, como cristiana, teóloga, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso y ya te permito terminar. Sí. Creo que el tema de justicia lo vi de esa perspectiva, ¿verdad? De que el feminismo busca justicia, igualdad para todos. Y va en contra de normas patriarcales, heteronormativas, ¿verdad? Yo lo viví más en el contexto del hospital. ¿Por qué? Porque me dan mi lista de pacientes, a donde encontré un día una estrella de oro. Este paciente es VIP y ¿Qué voy significa eso? a una persona muy especial. Ok. Dentro del sistema, ¿verdad? De ofrecer cuidado para todos, existe también el VIP. Y el VIP te inmediatamente te pone en una postura de que tienes que ejercer lo mejor de ti. La sala en sí es mucho más amplia, más grande, tiene más luz a comparación del resto. Tienes que ejercer con más cuidado como cómo compartes la información. Está nombrado, ya. Wow. Esa es una sala. Voy al lado y está el hombre que no tiene hogar. No sabemos si ese es su nombre. El diagnóstico no es bueno, le queda corto tiempo de vida, no tenemos a quién llamar. Y que este paciente no sea considerado VIP, ¿verdad? Ahí empiezan esas preguntas de que cómo es que un lugar, ¿verdad? Que se dedica a ofrecer cuidado y sanar, haga tal drástica comparación. El VIP y no. Y el VIP estaba bien, era un chequeo regular, pero tenía que reposar, ¿verdad? Mientras tanto tienes a este hombre sin nadie y no es considerado VIP. So, ahí empiezan esas preguntas de que los lugares, los contextos en los que a veces nos apoyamos y esperamos cierta justicia, no viene. Entonces tenemos el derecho de hacer preguntas, de reflexionar y de resistir, ¿verdad? Esas normas que dicen salvar cuando en realidad están oprimiendo al más débil, al más necesitado, al más vulnerable, a la más, ¿verdad? Que necesita de apoyo comunal. Wow. Y ahí empezó. La experiencia siempre nos muestra las dudas, las preguntas, las cosas que no se encaja, como ahí está. Y para mí es donde está la espírita. Ella está ahí como moviendo para decir, perdón, pero no es así. Hacemos eso. Wow. Gracias, Ali, por estar con nosotras en este ratito. Y les recordamos a la gente que puede compartir esta conversación más, ¿verdad? Para que sea de más gente. Va a quedar ahí grabada, así que dele compartir y envíenselo a sus seres queridos o a su gente que necesita escucharlo, estos mensajes que estamos compartiendo aquí. Y nos puedes seguir en Facebook o Instagram con el hashtag Las Sinvergüenzas o @teosinvergüenza. Esperamos que todas las personas que nos escuchen, que entienden conexión con la humildad, con el amor, con la resistencia, con la humanidad, y que pueden saber que aunque es posible que no puedes salir de tu armario por la vergüenza de cualquier cosa, que aquí tienen una comunidad de sinvergüenzas que estamos aquí para estar acompañados por medios virtuales
la conversación y desarrollo, porque aquí estamos cada uno trabajando sus cosas, saliendo de sus armarios como personas dignas, con vidas completas. Entonces, por favor, si quieren saber más, pueden como ir en nuestro video de nuestra lista de difusión en WhatsApp para no perder ningún episodio. Puedes hacer donativo ahí en soulforce.org para ayudar a pagar por la infraestructura de este podcast, y deben estar pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sin vergüenza de ser activistas. Eso. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres una de nosotras? Sí. Gracias, Ali. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Se cuidan. Bye. Bye.